Qué bien nuevamente estar aquí en la enseñanza del libro de Romanos, esperando que todos estén muy bien en sus hogares frente a estas distintas situaciones que puede estar cada uno viviendo en particular allí donde estén. Que hoy sea un día de mucha bendición para esta enseñanza del libro de Romanos. Hoy estaremos continuando con este primer capítulo del libro de Romanos que he denominado el llamado y los primeros versículos Romanos 1 al 7. En primera instancia deseo entregar estos minutos al Señor, orando para que Él nos use y use esta enseñanza para que cientos de personas le conozcan de manera personal. Vamos a entregar esta enseñanza en oración y comenzar con el libro de Romanos. Romanos 1 al 7, preparen sus Biblias, que es bien especial lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Dios Todopoderoso Señor, dándote muchas gracias porque nos permites por estos medios enseñar tu palabra, Señor. Pidiéndote de manera muy especial por las distintas situaciones que estamos viviendo en pandemia y también situaciones sociales complicadas, extrañas para muchos, Señor, y difíciles para otros. De verdad, pedimos tu mano poderosa sobre este país de Colombia, Señor, y sobre todas y cada una de las familias que de manera particular, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren en estos momentos, seas tú a través de tu palabra, enseñándoles y tu Santo Espíritu les dé esa convicción de lo que tú quieres trabajar con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El llamado. Esta es la carta a Romanos, de Romanos 1 al 7. En el libro La caída de los gigantes, más o menos en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, un hijo del embajador alemán en Inglaterra, era diplomático para Alemania allí, se ha enamorado de la hermana y la hija de un duque y era hermana de un lord. Los dos eran hijos del duque. Y durante distintas reuniones sociales de la aristocracia, la diplomacia, hombres y mujeres de poder se reunían y acostumbraban a reunirse para influencia y para amistad. Y en medio de esas reuniones se ha enamorado este diplomático alemán con una joven inglesa. Era de mucho riesgo este romance, de mucho riesgo porque no era aceptado, pues al comenzar la guerra, Alemania se volvió enemiga de Inglaterra. Pero tuvieron que partir, separarse y el diplomático alemán regresar a su país. El corazón enamorado quedó partido, pero lograban en secreto intercambiar cartas, 2, 3 cartas durante un año, donde por medio de distintas frases y palabras continuaba ese enamoramiento bien especial. Cuando hay un amor retribuido, esas cartas tienen muchísimo valor. Yo acostumbraba a dejarle algunas notas especiales en el escritorio de mi novia, hoy mi esposa, y yo creo que esas cartas, esas notas, esos detalles fueron alimentando esa conquista y fundamentaron también mucho de verdad esa amistad que hoy se ha convertido en nuestro compromiso de vida, ese matrimonio. Dios ha escrito varias cartas y ha expresado su amor para contigo, para conmigo, para con todos los hombres sobre la tierra. Esta carta de Romanos ha sido escrita desde la prisión por Pablo y el Espíritu Santo lo usó de manera muy especial para llegar a los romanos, sin aún poder llegar físicamente, pero lo usó de manera bien especial. El libro de Romanos es un libro que habla de la justicia de Dios para con todos los hombres por medio de Jesucristo. Es una de las palabras que más se repite en el libro de Romanos, justicia y juicio de Dios. Este primer capítulo habla de ese saludo y ese propósito del libro y en especial estos primeros versículos del 1 al 7 hablan de ese llamado. 3 veces se repite la palabra llamado en estos 7 capítulos, pero la palabra que más se repite en estos 7 capítulos es Dios, Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso enfatiza la importancia que tiene. Veremos cómo Dios hace ese llamado a todos los hombres, a ti y a mí, desde ese momento que se inició la iglesia de Romanos. Pablo escribió a ellos y a nosotros a través del libro de Romanos. 2 cosas vamos a aprender hoy. ¿Quién nos llama? El Hijo prometido, el Hijo resucitado. ¿Y a qué nos llama? A una posesión, a un propósito, a su posesión y a mi y nuestra perfección. Muy bien.
La primera parte es quién nos llama. Romanos 1 del 1 al 2 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Romanos 1, 3 al 4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, quien primero nos llama es Dios a través de su Hijo prometido. Dice Romanos 1, el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas nuevas. Dios hace ese resaltamiento, y digo esta palabra resaltamiento porque resalta con constancia las buenas nuevas que tenía. Esas buenas nuevas que deseaba que fuesen conocidas por todos, a través de el que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras. El Hijo prometido, lo había prometido muchísimos años antes. Dios, desde los primeros acercamientos con el hombre, había prometido una redención después de la caída de Adán y Eva. El Creador de todo había prometido que se haría hombre a través de Jesucristo, y lo dice que las Santas Escrituras habían prometido por los profetas su presencia. El autor de la Biblia, santo, santo, perfecto, había prometido redención por medio de su Hijo y quiso revelarlo por medio de los profetas. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, o sea, que vendría en carne. Miren este pasaje de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Para nosotros es fácil entender que Jesús nació hace 2000 años y vino a través de la Virgen, que después concebiría y daría a luz ese hijo. Pero esto fue escrito en Isaías 7:14, 700 años antes. Y los judíos, incluido Pablo, lo habían estudiado en las Escrituras, y para que algo se escriba 700 años y se cumpla de manera literal, wow, requería entendimiento de la palabra y requería fe. Y lo mismo dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Uf, ¿cómo? Esas conversaciones de estos dos enamorados de la guerra se cruzaban, se mandaban informaciones secretas y se confirmaban un amor. Y también, a través de estas conversaciones de los líderes, acertaban sobre lo que ocurriría, porque lo escuchaban de fuentes que tenían el poder. Los profetas, inspirados por Dios y por el Espíritu Santo de Dios, escribían lo que ocurriría, porque era Dios mismo certificando que iría a ocurrir. Eran las buenas nuevas para el pueblo de Israel, un pueblo que quería Dios que se arrepintiese, que fuese redimido por el Salvador. Ese era. Y un niño nos es nacido. Viéndolo ya como presente, como realidad, nos es dado. Mire cómo establece ese poder el Señor. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Dios ya está dándole nombre a su Hijo. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesucristo. Como Dios mismo se hizo hombre a través de Jesús, y su imperio y su paz no tendrán límite. Esa paz que se dio cuando resucitó de la cruz ha llegado a nuestras vidas, a mi vida, y puede llegar a la tuya sin límite. Cuando tengo cualquier circunstancia, cualquier dificultad en mi vida, cualquier ansiedad, cualquier desesperación, voy en oración literal a Jesús y le pido, le ruego, le suplico que me dé paz y mi tranquilidad, y me la da.
Es impresionante, es especial la paz que conseguimos a través de Jesús. Y esta paz también es literal para la eternidad. Esta tierra tendrá paz en el momento y en el tiempo del Señor. El Hijo prometido se cumplió. Y el Hijo prometido es quien escribe esta carta. ¿Quién más nos llama? El Hijo resucitado. Ahí en Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ya lo vimos, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Y para esto también veamos este pasaje de Hechos 2, 23, 24. Hechos 2, 23, 24 confirma después de la resurrección de Jesucristo y narra esa resurrección. Dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2, 23 y 24. Ese Jesús Nazareno hizo maravillas, prodigios, señales, y entregado y determinado por un consejo ya anticipado por el conocimiento de Dios. Dios sabía que Jesús iría a la cruz, pero se hizo realidad. Jesús, Dios, hombre, fue prendido y fue matado por manos de inicuos y fue crucificado. Pero Dios le levantó, dice, sueltos los dolores de la muerte. Era imposible que fuera retenido por ella. Dios resucitado. Y ese Hijo resucitado lo confirma en Hechos 3, 14, 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Se confirma en la palabra, vez tras vez, que Dios resucitó al autor de la vida, quien fue muerto en la cruz, lo resucitó de los muertos. También se confirma en Hechos 10, 39, 41. Miramos lo que dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Confirmado, matado, colgado en un madero, le levantó al tercer día. Y dice, y bebimos y comimos con él nosotros que estuvimos cerca, después de la resurrección, con él después que resucitó de los muertos. Quería con estos versículos confirmar, resaltar que Jesús fue a la cruz, pero fue resucitado de los muertos. Y él, el Hijo prometido y el Hijo resucitado, es quien escribe la carta de Romanos a través de Pablo, para ti y por mí. Ese es quien nos está llamando. ¿Y para qué nos está llamando? ¿A qué nos llama? Primero, nos llama a una posición por su gracia. Dice el versículo Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ya ilustré la palabra gracia, voy a ilustrarla con un detalle, una parábola que conocemos, pero deseo resaltar esa palabra que dice para la fe, a la obediencia en todas las naciones por amor de su nombre. A todas. O sea que esta carta es para todos, para que la fe llegue a ser obedecida por todos. ¿Y qué es la gracia? Una parábola conocida por todos, esa parábola del hijo pródigo, donde un hombre tenía dos hijos, un hombre hacendado, y el menor le pide a su padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde, y le dio todos los bienes, sin tener aún derecho porque no había muerto su padre, y la herencia se la reparte, y esa debería ser cuando el padre faltara, pero no. Él fue misericordioso y le dio toda la herencia. Seguro hubo un diálogo ahí especial de cómo usarla. Pero teniendo ya toda su herencia, todo lo que le correspondía, despreció lo que tenía en presente, que era su hacienda, tienda, techo, abrigo, sustento. Él dice, no, quiero ya toda mi parte. Se la da y se marcha a un lugar lejano. ¿Y allí qué pasa? Desperdicia sus bienes,
malgastándolo todo y viviendo perdidamente, llegando al punto de quedarse sin nada y padecer física hambre, este hijo menor, llenando su ansiedad, su angustia de desesperación, toca la puerta de un lugar donde había cerdos y deseando comerle las algarrobas de los cerdos que no le daban. El jornalero de esa casa lo pone a trabajar, pero él recapacitó y ahí, comiendo algarrobas, dijo, la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Y yo qué he hecho? Y por esa situación dice, recapacito, iré y le pediré perdón al Señor, que me perdone porque he pecado contra Él y contra el cielo. No soy digno de llamarme su hijo. Y regresa donde el Padre. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo lo recibe el Padre? Recibió misericordia del Padre, perdón del Padre, una posición con el Padre. Esa es la gracia. Un favor no merecido. ¿Qué merecía este hijo? ¿Qué merecía este hijo? Pero el Padre le da algo que no merecía. Lo recibe, le celebra y le rescata en esa posición que tenía. Una posición perdida. Una posición. ¡Qué tremendo ilustración! Es la gracia que Dios nos da. Habiéndolo malgastado todo. ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo vivimos nosotros apartados de Dios? El pecado nos separa de Dios. Y miren este pasaje que ilustra nuestra posición. Dice Romanos 3, 23, 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese hijo que malgasta todo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Va lo que nos está diciendo Dios a nosotros? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que le pasó a este hijo. Pero, justificados gratis por su gracia. ¿Cómo? Mediante la redención. Por su gracia, que es en Cristo Jesús. Y Dios lo puso como ese hijo, ese sacrificio aceptado para Él, para que por medio de esa fe en la sangre, esa justicia se manifestara en nosotros y pasó por alto todos nuestros pecados, los pasados, todos, en esa paciencia. Yo, habiendo ofendido a Dios muchas veces por idolatría, queriendo ser el número uno, rechazo a Dios como número uno, lo uso en vano, mintiendo, habiendo descartado a Dios por nuestras vanidades, pero un día le pido perdón. ¿Y qué recibo? Perdón, sin merecerlo. Misericordia, sin merecerlo. ¿Qué merecemos en nuestra vida por lo que hacemos y vivimos? ¿Y Dios qué nos da? Vida eterna. ¿Qué merecemos frente a cómo hemos vivido? Y Dios que nos da a través de Jesucristo, vida eterna. ¡Wow! Eso es gracia. Y es lo que dice Efesios 1:13. A Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello que el Señor nos da por siempre, nos sella para salvación por medio del Espíritu Santo de Dios. Lo que recibimos es una posición al lado de Jesucristo. Y Él siendo nuestro Padre, nosotros como hijos. ¿Y ahora qué más recibimos? Un propósito, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Recibimos la gracia, nos da una posición, nos da un lugar especial. Eso que merecíamos, ahora el Señor adicional nos da un gran propósito para ser discípulos hasta lo último de la tierra. Pablo, siendo perseguidor, recibió un apostolado y evangelizó tremendamente. Eso es lo que recibimos nosotros. Ahí en 2 Corintios 5, 19, 20 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Uf, qué bendición. Ahora ya nos encarga a nosotros, una vez salvos, la palabra de la reconciliación, para que vayamos hasta lo último en la tierra de donde estamos, de una manera y de otra, anunciando a Jesucristo. Y es lo que dice ahí, 1 Corintios 9, 19 y 23, por lo cual siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todos para ganar de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de todos. ¡Qué desafío! Infinidad de personas diferentes a nosotros, que piensan distinto, que creen distinto, que consideran distinto. Eso es nuestro reto. Hacerlos a ellos, amarlos, servirles, ir donde ellos por medio de la palabra, buscarles y insistir de manera paciente que Jesucristo es Dios, hacernos a ellos. Entonces tenemos un llamado a una posesión, a una posición, y un llamado a un propósito, y un llamado a esa posición, entre los cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ya somos de Jesucristo, y esto denota posesión, denota pertenencia, llamados a ser de Jesucristo. ¿Y por qué? Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales sois de Dios. Nuestro cuerpo, mi cuerpo, una vez recibió el Espíritu Santo de Dios, es templo del Espíritu Santo, el cual está, no un día sí y un día no, está siempre. Y que no somos de nuestro, somos de Él. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. La sangre de Cristo, ¿para qué? Para que glorifiquemos a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. Por eso ya vivir distinto. Dice 1 Corintios 7:23, por precio fuimos comprados. Y no os hagáis esclavos de los hombres. Cuando mi Señor y yo decidimos adquirir esta casa, estaba vacía, estaba sin nada. Y cuando firmamos las escrituras, porque habíamos comprado con un valor esta casa, pagamos el valor de la casa. Y cuando la llenamos y dimos el primer paso, ya era nuestra casa, ya era de nuestra propiedad, hace unos 20 años. Cuando el Señor Jesucristo entra a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios, esta casa es nuestra propiedad. De la misma manera Dios dice, aquí estoy, es propiedad de Jesucristo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios entra a morar en nosotros. Si tienes alguna inquietud y deseas aprender de esto, contáctanos. Somos del Señor. ¿Y somos para qué? Para perfección. Una vez el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas, que ya pertenecemos a Él, Él desea perfeccionarlos. Por eso dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Y cómo es ese proceso de santidad? Dice primero de Pedro 1, 14, 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito, sed santos, porque yo soy santos. Quien escribió la carta de Romanos, Pablo, que estuvo en ese proceso de perfección, inspirado por el Espíritu Santo, recibió ese llamado a ser siervo, a ser santo, igual nosotros, que recibimos ese llamado de santidad, un llamado que por medio del Espíritu Santo Él lo puede ir haciendo en nuestras vidas. Y nos va preparando y nos va perfeccionando. Y los pecados que eran ya antes, pecados prácticas diarias nuestras, ya dejan
de ser nuestra práctica, porque nos llama a perfeccionarnos, a ser para Él. Y qué bien, qué lindo que dice esto, que es que no, en primera de Pedro, es, ya no somos de nosotros, somos de Él. No nos hagamos esclavos de los hombres para que nuestra manera de vivir sea distinta, sea como la de Jesús. Dios no quiere abrir nuestros ojos para dejarnos ciegos. Dios no quiere sacarnos de la oscuridad para dejarnos en tinieblas. Y no quiere librarnos de Satanás para dejarnos en manos de Él. Quiere dejarnos en manos de Dios, que es santo. Dios es santo. Esas primeras pinceladas que hemos visto y que las vamos a perfeccionar en este cuadro. Es un cuadro bien especial. Miren lo que hemos visto. Nos llamó el Hijo prometido, nos llamó el Hijo resucitado. ¿Y a qué nos llamó? A una posesión, a una posición en Cristo. Por su gracia nos llama a un propósito. ¿Por qué? Porque nos llama a anunciar a Jesucristo y nos llama a una posesión. Somos de Jesucristo. ¿Para qué? Para ser santos. ¡Qué bendición! Poder entrar en este libro de Romanos y poder aprender de este libro para la gloria y la honra del Señor. Y yo te invito a que participes de esta obra que estamos haciendo desde el Oriente Antioqueño, para que poco a poco tu vida se vea en luz y poco a poco conozcas del Señor y permitas que otros conozcan del Señor también. Qué bendición poder participar y tenemos toda una región por delante para conocer. Contáctanos. Queremos ayudarte a enseñarla, a aprender y a enseñar la palabra del Señor, a tener esa relación y esa comunión con Dios. Dios te llama y queremos que nos contactes para que si tienes alguna inquietud te enseñemos la palabra del Señor. Estamos haciendo una obra desde el Oriente Antioqueño y hasta lo último de la tierra. Tenemos toda una región por delante. Este es el comienzo, el Oriente Antioqueño. Pero vamos hasta donde tú estés, con la palabra del Señor. Y estos medios nos permiten hacer eso. Vamos a terminar en oración para que el Señor Jesucristo nos siga guiando y orientando. Dios Todopoderoso, a cada persona que ha podido escuchar este mensaje, te pido que por medio de tu Santo Espíritu les des convicción de pecado y los lleves al arrepentimiento. Y que se atreva, Padre Santo, esta persona a contactarnos para enseñarle el Señor Jesucristo. Y a nosotros que ya hemos conocido, síguenos fortaleciendo para servirte, para tu gloria y tu honra. Gracias, gracias Señor, te damos, porque nos permites aprender de tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un placer. Y que el Señor Jesucristo les guíe y atrévase, contáctanos, queremos enseñarte la palabra de Dios.